Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Fandiño Peña, pertenezco al curso de personalidad del grupo 403004-36 con la tutora Sandra Morales. En el día de hoy voy a hacer una exposición con respecto a lo que son las teorías de la personalidad, sus grandes autores y grandes aportes que ellos han brindado para la evolución y la aplicación hacia la psicología. En la primera teoría vemos la teoría psicodinámica de la personalidad y su principal autor, que es Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Él decía que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y por lo general se dan fuera de la conciencia. Él dentro de esta teoría eh, la dividió en tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida de un ser humano, que es el ello, el yo y el superyo. El ello es la estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. El yo se encuentra entre el consciente y lo preconsciente que busca satisfacer los deseos del ello. Esa teoría más o menos va en la etapa de la niñez hacia la adolescencia. Y el superyo es cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de deseos, empieza a entrar en el juego del componente moral. Vigila al yo para conducirlo hacia las acciones morales. Esta estructura básicamente ya más, como más, se controla, o sea, hay un control del comportamiento del ser humano. Vemos la segunda teoría, que es la teoría fenomenológica de la personalidad. En ella están los autores Gordon Allport y Carl Rogers. Ellos decían básicamente, o se puede definir esta teoría como: el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos, sino que tiene una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando obtener niveles superiores de funcionamiento. Vemos en Gordon Allport, que es el principal autor de esta teoría. Él creía que a medida en que los motivos de una persona para actuar son autónomos, determina su nivel de madurez. O sea, la teoría de él básicamente se basa en que a medida que una persona es independiente, eso va determinando el nivel de madurez que tiene esa persona, ¿no? Carl Rogers decía que él consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Básicamente es como que el ser humano se proyecte positivamente para poder así tener, o sea, eso hace que su personalidad se construya, se forme. En la teoría, vamos a la tercera teoría, que es la teoría de los rasgos. Perdón. La teoría de los rasgos, su autor principal es Raymond Cattell y Hans Eysenck. Esta teoría básicamente te puede decir que se refieren a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Los autores Raymond Cattell, él decía que los rasgos tienen cuatro formas. La primera es la común, la segunda es la superficial, la tercera es la constitución, las constitucionales, y la cuarta es la dinámicos. En el primer rasgo se puede definir que es propio de todas las personas. En el segundo, en la segunda, que es la superficiales, que es la fáciles de observar, ¿sí? Los rasgos fáciles de observar en las constitucionales dependen de la herencia, y las dinámicas motivan a la persona hacia la meta. Esas son las cuatro formas de rasgos que él definió. Hans Eysenck, él decía que la personalidad
es una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite que tenga una adaptación al ambiente. O sea que la personalidad en sí para él la maneja el carácter y el temperamento y podría ser que el intelecto de un ser humano. Bueno, vamos a la cuarta teoría, que es la teoría conductista. En esta teoría vemos los autores Watson, que es el principal autor, y Clark Hall. Esta teoría básicamente hace énfasis en la especificidad situacional, restando la importancia a las manifestaciones internas. A partir de esta asociación, el estímulo y la respuesta se establecen los denominados hábitos de un ser humano. Watson decía que era el padre del conductismo, que un ser humano viene en blanco totalmente, y es el ambiente el que determina la personalidad de cada ser humano. Clark Hall define que los impulsos son los que hacen responder a un individuo. Listo, vamos con la quinta teoría, que es la teoría cognitiva. En esta teoría vemos dos actores, que es Bandura y Mitchell. En sí, la teoría cognitiva la podemos definir como que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Esto hace que, pues digamos que esta teoría básicamente es guiada por la parte cognitiva de un ser humano y cómo actúa ante diferentes situaciones que se presentan en su día a día. Bandura decía que la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente. Todo tenía que ver con el tema cognitivo de un ser humano. O sea, la personalidad de una persona tenía que ver con su parte cognitiva. Mitchell se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo. A partir de estos estudios se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y en las situaciones. Bueno, vamos con la última teoría, que es la teoría integradora de la personalidad. Bueno, en esta teoría vemos un gran autor que fue Millon, y definimos esta teoría como la personalidad no podría limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter, la inteligencia, sino que debe incluir los tres aspectos. O sea que esto tiene que ser integrado. Esta teoría básicamente se refiere a que tanto el temperamento, el carácter, la inteligencia de un ser humano definen su personalidad, ¿sí? Millon nos dice que el modelo de aprendizaje biosocial atribuía posibles efectos en la personalidad a las variables biológicas, como lo hacía con variables psicológicas. Los objetivos básicamente de este modelo de aprendizaje, vemos que el objetivo principal era elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilitara la integración de las principales teorías. El segundo es definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores. La tercera, fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista. Y en la cuarta, ofrece un modelo de rasgos que incorporan los paradigmas actualmente activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. Bueno, eso fue básicamente los aspectos más importantes que pude resaltar de cada una de las teorías de la personalidad. Sabemos que pues cada una de ellas tiene infinidades digamos, de conceptos, digamos, también tiene otros autores, pero pues aquí yo básicamente resalté los más importantes.
y, y en sí pues básicamente cada una de ellas hace un aporte importante a lo que es la personalidad, como que, porque o cómo digamos de una u otra manera influye esas teorías en lo que es la personalidad, ¿no? Cada uno de ellos tiene pues sus diferentes opiniones, pero en sí todas se basan en cuanto a lo que es el temperamento, el carácter, la inteligencia, la parte cognitiva de un ser humano. Todo es como similar. De todas maneras, pues les agradezco mucho por haberme escuchado y les deseo una feliz tarde. Mil gracias.